¿Puede una sola palabra cambiar la forma en que ves tu vida? Esta es la historia de un buitre que nació en el lugar más árido y hostil que puedas imaginar. Rodeado de muerte y rechazo, pasó años sobreviviendo de lo que otros dejaban, convencido de que su destino era una condena. Pero un encuentro inesperado le entregó una frase tan simple que parecía inútil, hasta que comenzó a repetirla. Y lo que ocurrió no transformó el desierto, sino algo mucho más importante: su propio corazón. Quédate, porque esta enseñanza podría mostrarte que, incluso cuando nada a tu alrededor cambia, la gratitud puede convertir el lugar más seco en un jardín interior. ¿Por qué me cuesta ser feliz? ¿Por qué, aunque tengo vida, respiro y camino, siento que algo me falta, como si hubiera un hueco invisible en el pecho? A veces parece que la vida reparte dones y oportunidades con una balanza torcida. Unos vuelan alto, otros apenas sobrevuelan el polvo. Mientras algunos reciben aplausos, otros solo cosechan silencio. Y aunque camines, algo te frena. Ese peso invisible tiene nombre: la queja. La queja es como cargar un saco de piedras en medio del desierto. Cada pensamiento de comparación, cada recuerdo de lo que no tienes, añade una roca más. Y llega un momento en que no puedes avanzar, no porque el camino sea imposible, sino porque tu corazón está agotado. La queja roba fuerza, roba visión, y te encierra en un círculo donde el pasado es un inventario de pérdidas y el futuro una lista de miedos. Esta es la historia de un ave que creyó que su vida era una equivocación. Una criatura con alas oscuras, grandes, que no cortaban el viento con elegancia, sino con esfuerzo. Un ser que no volaba hacia paisajes verdes, sino sobre arenas interminables. Un buitre. El ave que pocos quieren ver, la que vive de lo que otros dejan. Pero este buitre no es solo un animal, es un espejo. Un símbolo de todos los que alguna vez hemos sentido que nuestra vida es un desierto interminable, que nuestro destino es injusto o menor que el de otros. Y sin embargo, lo que estás a punto de escuchar no es una historia de derrota, sino de transformación. Porque incluso en el desierto más árido, la gratitud puede hacer brotar un jardín. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Primera Tesalonicenses 2:18. No dice cuando todo vaya bien, sino en todo. Incluso en lo que duele, incluso en lo que no entendemos. El buitre nació en un rincón olvidado del desierto. No había verdes praderas ni ríos, solo arena, rocas y un sol implacable. El aire vibraba por el calor, y el horizonte se ondulaba como si fuera líquido, engañando con espejismos. Su nido estaba hecho de ramas secas y huesos blanqueados, recordatorios de que allí la vida y la muerte convivían sin ceremonia. Desde el primer día, su vida fue dura. El aire caliente dificultaba el vuelo, la comida escaseaba, y su madre debía recorrer grandes distancias para traerle algo que comer. No eran presas frescas ni frutos dulces, sino restos, duros y secos. Mientras otras aves nacían en bosques o montañas, él abrió los ojos en un paisaje sin color. Desde pequeño conoció el desprecio. Los halcones lo miraban con desdén, las águilas lo ignoraban, y hasta las aves más pequeñas se apartaban al verlo. Aprendió pronto que su tarea era limpiar lo que otros dejaban, vivir de lo que nadie quería. Y aunque su instinto lo aceptaba, su corazón no. Cada día al mirar el horizonte se preguntaba: ¿por qué yo? ¿Por qué no nací con plumas brillantes, con fuerza para cazar mi propio alimento? Pero el viento seco y áspero solo le respondía: acostúmbrate, esta es tu vida. Lo que no sabía era que, bajo esa arena, estaba enterrada la semilla de su transformación. Pasaron los años. El buitre creció y, con él, su capacidad de observar y de comparar. Veía halcones veloces, águilas majestuosas, plumas que brillaban como oro bajo el sol. Mientras ellos cazaban presas vivas, él comía lo que quedaba. Cuando se reunían en los oasis, las miradas eran elocuentes. Nadie quería estar cerca de quien olía a muerte. Cada vuelo ajeno era una herida nueva. ¿Por qué ellos y no yo?, se repetía una y otra vez.
Esa comparación se volvió su sombra. No veía que sus alas podían resistir horas de vuelo sin descanso, ni que su olfato era un don que salvaba la vida del desierto. Solo veía lo que no tenía. La comparación, lenta pero constante, le robó la paz. Y con el tiempo vino algo peor: la soledad. Comenzó a aislarse. Evitaba a las demás aves, volaba solo. En las noches, bajo el cielo estrellado, se posaba sobre una roca y se preguntaba si Dios lo veía. Si tú me creaste, ¿por qué me hiciste así? ¿Fue un error o simplemente me olvidaste? El silencio del desierto parecía una respuesta vacía. A veces, el viento silbaba y creía escuchar algo, pero nunca entendía qué decía. Su corazón estaba cansado, no de volar, sino de vivir sin sentido, hasta que llegó el límite. El punto donde el cuerpo aún respira, pero el alma ya no quiere seguir. El sol caía como un juez implacable. El aire ardía. Cada aleteo dolía. El buitre llevaba días volando sin hallar nada vivo. Sus alas pesaban, su estómago rugía. Descendió hasta un charco turbio entre las rocas. Bebió y al mirar el agua, vio su reflejo. Un ave cansada, con los ojos apagados y las plumas desordenadas. No había orgullo, solo resignación. Y en ese instante, una idea se deslizó en su mente. ¿Para qué seguir? No quería morir, pero ya no deseaba luchar. El desierto parecía un espejo de su alma, seco, vacío, interminable. Se quedó mirando su reflejo, inmóvil, esperando una respuesta que el agua no daba. Y fue justo entonces, cuando la esperanza se había ido, que algo blanco apareció en el horizonte. Al principio pensó que era un espejismo, una mancha luminosa flotando en el aire, pero pronto distinguió una figura, una paloma. Sus alas batían despacio como si no conociera la prisa. Su plumaje brillaba con una luz suave, como si trajera consigo un fragmento del cielo. La paloma descendió y se posó junto al charco. El buitre la miró con desconfianza. Nadie se acercaba así a un ave como él. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. Una mensajera, respondió la paloma. He visto tu vuelo y tu tristeza. El buitre bajó la mirada. No necesito compasión, dijo amargamente. Solo quiero una vida distinta. No quiero seguir siendo lo que soy. La paloma lo observó en silencio. Luego dijo con calma: si quieres, puedo llevar tu petición al cielo. Puedo interceder por ti. El buitre sintió un destello de esperanza. Hazlo, rogó. Diles que me cambien, que me den otro cuerpo, otro destino. La paloma asintió, abrió sus alas y alzó el vuelo. El buitre la siguió con la mirada hasta que desapareció en el horizonte. Por primera vez en años, su corazón latía con esperanza. No sabía que la respuesta llegaría, pero no sería como la imaginaba. El buitre esperó. Primero un día, luego una semana y después varias lunas. Cada amanecer lo encontraba con la mirada fija en el horizonte, esperando volver a ver aquel destello blanco. El desierto seguía siendo el mismo, cruel, vasto, silencioso. De día, el calor lo envolvía como un castigo. De noche, el frío lo mordía sin piedad. Pero algo dentro de él se había encendido. Una pequeña llama de esperanza. Cuando el cansancio empezaba a apagarla, una tarde vio entre las dunas una figura que regresaba. Era ella. La paloma descendía con un vuelo sereno, bañada por la luz anaranjada del atardecer. El buitre se irguió, temblando, con el corazón latiendo como si esperara su salvación. La paloma se posó frente a él. Su voz sonó suave, pero llena de una autoridad tranquila. He llevado tu petición al cielo, dijo, y he recibido 2 respuestas. El buitre contuvo la respiración. Por fin, pensó, por fin algo cambiaría. La primera, continuó la paloma, es que aún te esperan pruebas. 10 años más de desierto, de hambre, de soledad. El buitre sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus garras. ¿10 años más? ¿Acaso no había sufrido ya demasiado? Bajó la cabeza. Sus alas temblaron. ¿Y la segunda?, preguntó con un hilo de voz. La paloma lo miró con ternura. La segunda es una frase, una llave para tu corazón.
aunque no cambie tu cuerpo ni tu entorno. Gracias, Dios, por todo. El buitre levantó la mirada, incrédulo. ¿Eso es todo? ¿Una frase? ¿Y con eso se supone que mi vida cambiará? No subestimes el poder de la gratitud, respondió la paloma. No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero sí el corazón desde donde las vivimos. El buitre apartó la mirada, decepcionado. No era la respuesta que quería, pero la paloma añadió antes de alzar el vuelo. La gratitud no cambia lo que eres, cambia lo que sientes al serlo. Y se marchó. El viento se llevó sus palabras, pero dejaron un eco en el alma del buitre. Un eco pequeño, débil, pero imposible de ignorar. Los primeros días, el buitre repitió la frase sin convicción. Gracias, Dios, por todo. La murmuraba mientras arrancaba un trozo de carne seca o mientras el sol lo castigaba sin compasión. Lo hacía sin fe, solo por costumbre. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que pronunciaba esas palabras, su mente se detenía un instante. Por un segundo dejaba de mirar lo que le faltaba y miraba lo que tenía. Ese segundo era minúsculo, pero suficiente para que una grieta se abriera en el muro de su queja. Un amanecer, mientras planeaba sobre el desierto, vio el sol teñir las dunas de oro. El viento rozó sus plumas, fresco, y sin pensarlo dijo, «Gracias, Dios, por este vuelo». Sintió algo cálido en el pecho. No era alegría completa, pero sí una paz pequeña, suave, que no venía de la afuera. Otro día, tras una tormenta breve, halló un charco de agua limpia, bebió y las palabras salieron solas. Gracias, Dios, por esta agua. Y el agua, por primera vez en mucho tiempo, le supo dulce. Poco a poco, la frase empezó a acompañarlo sin que lo notara. La decía cuando encontraba sombra, cuando el aire refrescaba, cuando el viento soplaba en su favor. Nada había cambiado en el desierto, pero él sí estaba cambiando. Cada gracias era como una gota cayendo sobre piedra seca. Parecía insignificante, pero con el tiempo la piedra comenzó a agrietarse. Y entre esas grietas, sin que lo supiera, empezaba a brotar vida. Pasaron los meses. El buitre seguía siendo el mismo en apariencia. Alas grandes, plumas oscuras, vida solitaria, pero su mirada ya no tenía el mismo peso. Había aprendido a mirar distinto. Una mañana el cielo se cubrió de nubes. El viento cambió y el aire trajo un olor diferente, húmedo, nuevo. Entonces cayó la lluvia. No una tormenta violenta, sino una lluvia serena que empapaba la tierra con ternura. El buitre abrió sus alas y dejó que el agua lo cubriera. Sintió que cada gota limpiaba no solo su cuerpo, sino los años de amargura. Levantó la vista y, con lágrimas confundidas con la lluvia, susurró, «Gracias, Dios, por esta lluvia». En ese momento comprendió algo que no necesitaba explicación. La gratitud no había cambiado el desierto, pero sí había cambiado la manera en que él lo habitaba. Con el tiempo, su cuerpo también comenzó a responder. Volaba con más energía, encontraba alimento con mayor facilidad y su resistencia aumentó. El desierto que antes le parecía un castigo, ahora le revelaba secretos que nunca había visto. El canto lejano de un ave al amanecer, la sombra generosa de una roca, el aroma de la tierra mojada, la belleza de lo que antes daba por muerto. Comprendió que su misión no era un castigo, sino una necesidad del equilibrio de la creación. Que su vuelo, aunque silencioso, mantenía el orden de la vida. Que su aparente fealdad ocultaba un propósito. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Aquel versículo, que alguna vez había escuchado de los labios del viento, por fin tenía sentido. La gratitud no lo había convertido en un águila, pero lo había elevado más que a cualquiera de ellas. Pasaron los años. El buitre envejeció, pero no con amargura, sino con sabiduría. Una mañana, mientras planeaba sobre las dunas, vio a lo lejos a un joven buitre que lo observaba desde una roca. Sus ojos estaban llenos de la misma tristeza que él había tenido una vez. Se acercó y se posó junto a él.
El joven lo miró con curiosidad. ¿De verdad vale la pena vivir así?, preguntó el pequeño. ¿Esperando las sobras, sobreviviendo en la nada? El viejo buitre sonrió, con una calma que solo los años y las cicatrices pueden dar. Yo también hice esas preguntas, dijo, pero un día entendí que el problema no estaba en el desierto, sino en mis ojos. El joven lo miró, intrigado. ¿Y qué hiciste? Aprendí a decir gracias. El pequeño frunció el ceño. ¿Solo eso? Solo eso, respondió. Y cuando lo hice, todo cambió. Aunque nada cambió. El joven guardó silencio. El viejo continuó. No esperes a que la vida sea fácil para agradecer. Empieza ahora. Cuando agradeces incluso en la escasez, algo en ti florece, aunque nadie lo vea. El muchacho bajó la mirada, pensativo, y el viejo, antes de alzar vuelo, añadió: no busques un cielo distinto. Aprende a mirar con un corazón nuevo. Los años pasaron, y la enseñanza se transmitió. Cada vez que un buitre joven se quejaba del calor, del hambre o de su suerte, alguien le contaba aquella historia, y siempre terminaba igual. Gracias, Dios, por todo. Esa simple frase dicha con sinceridad fue cambiando el aire del desierto. No porque la arena se volviera verde, sino porque los corazones aprendieron a florecer allí donde antes solo había quejas. Un día, mientras el sol se alzaba sobre las dunas, el viejo buitre sintió que su tiempo se acercaba. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu liviano. Se posó sobre una roca alta y miró el horizonte. El viento soplaba suave, el mismo que un día le trajo la paloma. Cerró los ojos y murmuró por última vez: gracias, Dios, por todo. El desierto guardó silencio, pero algo en el aire había cambiado. Ya no era un lugar de muerte, sino un jardín invisible, cultivado en el alma de quien aprendió a ver con gratitud. Y así, en aquel rincón olvidado del mundo, el cielo y la tierra se reconciliaron en una sola palabra. El buitre nunca abandonó el desierto, pero el desierto dejó de ser un castigo. Sus alas siguieron volando entre el polvo, pero su espíritu ya no pertenecía a la tierra árida. Había encontrado un secreto que pocos descubren: que la verdadera transformación no comienza cuando cambia el paisaje, sino cuando cambia el corazón que lo mira. Desde entonces, los que sobrevuelan las arenas dicen que, cuando el viento sopla suave, puede oírse su voz repitiendo: gracias, Dios, por todo. Y así, la lección se transmitió, no como una orden, sino como una semilla que cada uno podía plantar en su propio corazón. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11 dejó de ser solo un versículo para convertirse en su forma de vivir. El buitre nunca dejó el desierto, pero el desierto dejó de ser un lugar de muerte para convertirse en un lugar de propósito. La gratitud no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que agradece. Suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite cambiar la tristeza por gratitud. Y escribe en los comentarios: gracias, Dios, por todo.